Miami, Florida. El restaurante Dadeland estaba lleno. Martes por la tarde, 23 de julio de 1974. Más de 50 comensales disfrutando del almuerzo tardío, el aire acondicionado luchando contra el calor sofocante del verano de Miami. Las conversaciones en español e inglés, mezclándose en el tipo de escena que hacía de Miami simultáneamente la ciudad más cosmopolita y más peligrosa de Estados Unidos. El ruido de los platos, el aroma de la comida cubana, y nadie prestaba particular atención a la mesa cerca de la ventana, donde Griselda Blanco se sentaba sola, fumando un cigarrillo y revisando un cuaderno con la intensidad tranquila que caracterizaba todo lo que Griselda hacía. Nadie notó, es decir, hasta que su hijo menor, Michael Corleone Blanco, de apenas 11 años, entró corriendo al restaurante, su rostro pálido de terror, lágrimas corriendo por sus mejillas, y comenzó a gritar, no a hablar, a gritar lo suficientemente fuerte como para que todos los comensales dejaran de comer y voltearan a mirar. «¡Mamá! ¡Mamá! Tío Paco te va a matar!» Escuché todo. Él y los otros hombres están planeando matarte esta noche. Dijeron que te has vuelto demasiado peligrosa, que la policía te está vigilando demasiado, que van a entregarte a los federales o matarte ellos mismos. Mamá, tienes que irte ahora mismo. El restaurante completo quedó en silencio. 50 personas dejaron de hablar, dejaron de moverse, dejaron de respirar porque el hijo de Griselda Blanco, la mujer más peligrosa del narcotráfico de Miami, la operadora que controlaba el 80% de la cocaína que entraba a la costa este, estaba revelando públicamente una conspiración de asesinato contra su propia madre. Griselda no se levantó de inmediato, no gritó, no hizo ningún gesto amenazante. Simplemente miró a su hijo con ojos que no mostraban sorpresa, solo una fría evaluación de la información que acababa de recibir, y esperó a que Michael terminara de hablar. El silencio en el restaurante era absoluto. Las personas en las mesas cercanas estaban mirando, horrorizadas y fascinadas, observando esta revelación imposible de un niño que acababa de firmar la sentencia de muerte de varios hombres con una sola advertencia. Y entonces Griselda Blanco habló. Su voz era tan tranquila que las personas tenían que esforzarse para escucharla. Tan calmada que parecía completamente desconectada de la traición que su hijo acababa de revelar. Tan fría que varios testigos después la describieron como lo más aterrador que habían escuchado, porque no contenía calor, ni emoción, solo una declaración de hecho pronunciada con la certeza de un juez dictando sentencia. Michael, ve al carro y espérame allí. No salgas por ninguna razón. Mamá tiene trabajo que hacer. Los hombres que planeaban traicionarme tienen hasta la medianoche para rezar. Después de eso, cada uno de ellos muere. No arrestados, no golpeados, muertos. Paco, Hernán, Julio, todos los que estuvieron en esa reunión, todos muertos antes del amanecer. Griselda se levantó lentamente, dejó un billete de $20 sobre la mesa, tomó la mano de su hijo y caminó hacia la salida. La multitud se apartó para ella como si fuera contagiosa, como si estar cerca de ella fuera peligroso ahora que acababa de pronunciar sentencias de muerte contra sus propios socios. Griselda caminó hacia su Cadillac negro, instaló a Michael en el asiento trasero y desapareció en las calles de Miami. Para entender lo que sucedió después, para comprender cómo 6 hombres murieron en menos de 8 horas con tal precisión que remodelaría el panorama criminal de Miami durante las próximas 3 décadas, uno debe entender qué estaba pasando por la mente de Griselda Blanco mientras conducía por Miami esa tarde de julio. Griselda no estaba sorprendida por la traición de Paco. Había sabido durante semanas que Paco Sepúlveda, su socio de confianza durante 5 años, la veía con resentimiento. Que Paco creía que las mujeres no deberían dirigir operaciones de narcotráfico. Que Paco pensaba que tomar el control de la organización de Griselda sería tan simple como aparecer con suficientes pistolas y suficiente dinero para sobornar a sus contactos colombianos. Griselda había estado observando la campaña de Paco durante 6 meses. Había visto cómo reclutaba hombres leales a él en lugar de a ella. Había visto cómo desviaba dinero de los envíos para construir su propio fondo de guerra. Había visto cómo se reunía secretamente con otros lugartenientes, plantando semillas de duda sobre el liderazgo de Griselda, sugiriendo que una mujer no podía mantener el control cuando la presión federal aumentara, insinuando que los colombianos nunca respetarían realmente a una operadora femenina. Pero Griselda también había estado observando a Paco cometer errores, grandes errores,
errores estratégicos que revelaban malentendidos fundamentales sobre cómo funcionaba realmente el poder en el narcotráfico, sobre qué hacía peligrosas a las mujeres en este negocio, sobre la diferencia entre controlar territorio a través del miedo y realmente mantener control a largo plazo a través de la lealtad absoluta y la brutalidad calculada. El mayor error de Paco fue asumir que Griselda era vulnerable porque era mujer. No comprendió que Griselda había llegado al poder precisamente porque era más despiadada, más inteligente y más estratégica que cualquier hombre en Miami, que había matado a su primer esposo con sus propias manos, que había ejecutado personalmente a 3 informantes de la DEA, que su reputación de violencia extrema no era exageración, sino realidad documentada en docenas de cadáveres que habían cometido el error de subestimarla. El segundo error de Paco fue involucrar a otros hombres en su conspiración. Cada persona que conocía el plan era un punto de falla potencial, una boca que podía hablar, un testigo que podía revelar todo. Y Paco había sido tan arrogante, tan seguro de que Griselda no descubriría nada, que había discutido el plan abiertamente en una casa donde el hijo de 11 años de Griselda estaba jugando en la habitación de al lado, asumiendo que un niño no entendería o no le importaría lo suficiente como para advertir a su madre. Pero el mayor error de Paco, el error fatal que le costaría su vida y las vidas de 5 hombres más, fue no comprender la relación entre Griselda y sus hijos. Michael Corleone Blanco, nombrado así por el personaje de El Padrino, no era solo el hijo menor de Griselda, era su confidente, su protegido, el niño que ella estaba entrenando para eventualmente tomar el control del imperio que había construido. Michael había crecido en reuniones de narcotraficantes, había visto ejecuciones, había aprendido desde los 6 años que la lealtad familiar era absoluta y que la traición se pagaba con sangre. Cuando Michael escuchó a Paco y a los otros hombres planeando matar a su madre, no dudó ni un segundo. Salió corriendo de la casa, tomó un taxi al restaurante donde sabía que su madre estaría y le contó todo. La respuesta que Griselda concibió mientras conducía esa tarde tenía 3 elementos esenciales. Primero, velocidad absoluta. Griselda no esperaría a que Paco hiciera su movimiento. No le daría tiempo para prepararse o para darse cuenta de que su plan había sido descubierto. Atacaría inmediatamente, esa misma noche, antes de que Paco y sus conspiradores pudieran reunirse para ejecutar su golpe. Esto serviría a 2 propósitos. Eliminaría la amenaza antes de que pudiera materializarse y demostraría a toda la organización que Griselda tenía ojos y oídos en todas partes, que nada escapaba a su atención, que conspirar contra ella era suicidio garantizado. Segundo, eliminación sistemática de todos los conspiradores. Griselda no mataría solo a Paco. Eso dejaría a los otros conspiradores vivos para intentar venganza o para continuar causando problemas. En cambio, Griselda mataría a los 6 hombres que habían estado en esa reunión. Los mataría brutalmente, los mataría públicamente, los mataría de maneras que dejaran absolutamente claro por qué estaban muriendo. Matar a esos 6 hombres, matarlos en una sola noche, matarlos con mensajes que explicaran exactamente qué habían hecho mal, y toda la organización de Griselda entendería que la traición no solo era castigada, sino exterminada completamente. Tercero, enviar un mensaje que duraría más allá de este conflicto inmediato. Esto no podía ser solo sobre eliminar una amenaza específica. Esto tenía que ser sobre establecer un principio que gobernaría las interacciones futuras dentro de su organización. Que traicionar a Griselda Blanco, que conspirar contra ella, que asumir que ser mujer la hacía débil o vulnerable, todo eso llevaría consecuencias severas e inmediatas. El mensaje tenía que ser lo suficientemente claro como para que futuros empleados pensaran muy cuidadosamente antes de considerar siquiera la posibilidad de traición. Entendieran que el género de Griselda no era una debilidad, sino que su brutalidad era absoluta. Griselda llegó a su mansión en Coral Gables aproximadamente a las 3 de la tarde del martes. No perdió tiempo. En cambio, pasó las siguientes 2 horas reuniéndose con sus sicarios más confiables, hombres que habían trabajado con ella durante años, que habían demostrado su lealtad matando por ella docenas de veces, que seguirían órdenes sin hacer preguntas y que mantendrían secretos incluso bajo tortura. Griselda les dio a estos hombres una lista de 6 nombres, 6 de los conspiradores que habían planeado matarla, los lugartenientes, los sicarios, los operadores que habían estado en esa reunión discutiendo su asesinato, las personas cuyas muertes enviarían el mensaje más fuerte posible, sin requerir un asalto imposible contra toda su organización. Las instrucciones de Griselda fueron precisas. Estos 6 hombres mueren esta noche,
todos antes del amanecer, en orden de la lista. Mátenlos como quieran, pero asegúrense de que cada muerte sea descubierta rápidamente y asegúrense de que cada cuerpo tenga una nota explicando por qué murieron. Empiecen con Paco esta noche a las 8. Él es el líder, opera desde su casa en Hialeah, generalmente está solo después de las 7 de la noche. Tómenlo en su propia casa. Tortúrenlo en algún lugar privado para que entienda por qué está muriendo. Luego dejen el cuerpo donde será encontrado mañana por la mañana. Pongan una nota que diga: los traidores mueren primero. Griselda Blanco no perdona. Luego tomen al siguiente en la lista. Continúen hasta que los 6 estén muertos. Uno de los sicarios de Griselda hizo la pregunta obvia. Griselda, si matamos a 6 de nuestros propios hombres, la organización podría volverse inestable. Algunos podrían pensar que estás siendo paranoica, que estás matando gente sin razón suficiente. ¿Cómo mantenemos la lealtad después de esto? Griselda sonrió. Una sonrisa fría que no alcanzó sus ojos. La lealtad se mantiene a través del miedo y del respeto. Después de esta noche, todos en la organización sabrán 2 cosas. Primero, que no pueden esconder nada de mí. Mi propio hijo de 11 años me advirtió sobre esta conspiración. Si un niño puede descubrir sus planes, imaginen lo que yo puedo descubrir. Segundo, que la traición no lleva a negociación o a segundas oportunidades. Lleva a muerte inmediata y brutal. Esos 6 hombres pensaron que podían conspirar contra mí porque soy mujer. Pensaron que ser hombre les daba alguna ventaja. Sus cadáveres enseñarán a todos los demás que el género no importa en este negocio. Solo importa quién es más despiadado. Y nadie, absolutamente nadie, es más despiadado que yo. A las 5 de la tarde del martes, el equipo de Griselda había finalizado el plan. Cada uno de los 6 objetivos había sido asignado a sicarios específicos. Se había organizado vigilancia para rastrear los movimientos de los objetivos e identificar cuándo serían más vulnerables. Se había reunido equipo, armas, carros, casas seguras donde la tortura podía conducirse sin que los vecinos escucharan los gritos. Todo estaba listo. A las 6 de la tarde, Griselda llamó a una reunión de emergencia de toda su organización para las 10 de la mañana del miércoles. El mensaje enviado a todos los operadores, distribuidores y sicarios fue simple. Reunión obligatoria mañana. Asistencia no opcional. Griselda tiene un anuncio importante. Este mensaje serviría a múltiples propósitos. Mantendría a todos en sus casas esa noche esperando instrucciones. Haría que los conspiradores se sintieran seguros pensando que tenían hasta mañana para actuar. Y crearía una audiencia para cuando Griselda revelara lo que había sucedido con los traidores. A las 8:07 de la noche del martes, el cuerpo de Paco Sepúlveda fue descubierto en el maletero de su propio Cadillac, estacionado frente a un club nocturno popular en Hialeah. Paco Sepúlveda, 42 años, había sido uno de los lugartenientes más efectivos de Griselda durante 5 años. Era conocido por ser duro y confiable. Había ejecutado personalmente a varios informantes. Era generalmente considerado una de las personas clave que hacían exitosa la operación de Griselda en Miami. Paco había estado en su casa alrededor de las 7 de la noche, revisando planes para el golpe que planeaba ejecutar contra Griselda el jueves. Paco nunca llegó a ejecutar ese golpe. Aproximadamente a las 7:15 de la noche del martes, mientras Griselda estaba cenando tranquilamente con Michael en su mansión, 3 de sus sicarios interceptaron a Paco cuando salía de su casa para encontrarse con otro conspirador. Lo forzaron a entrar a una camioneta a punta de pistola. Lo condujeron a un almacén abandonado en las afueras de Miami, un edificio que la organización de Griselda controlaba, un lugar donde las paredes eran lo suficientemente gruesas como para que los gritos no llegaran a los edificios vecinos. Lo que sucedió en ese almacén durante las siguientes 30 minutos fue diseñado no solo para matar a Paco, sino para enviar un mensaje a través de su cadáver sobre lo que les sucede a las personas que traicionan a Griselda Blanco. Comenzaron con sus manos, usaron un martillo para romper sistemáticamente cada dedo, aplastando el hueso lentamente mientras Paco gritaba y suplicaba, tratando de explicar que solo estaba tratando de proteger la organización, que pensaba que Griselda estaba atrayendo demasiada atención federal, que lo sentía. Pero los sicarios de Griselda no estaban interesados en disculpas. Trabajaron metódicamente, rompiendo cada dedo individualmente, asegurándose de que Paco sintiera cada impacto, asegurándose de que entendiera que este dolor era la consecuencia directa de conspirar contra la mujer que le había dado poder y riqueza. Luego se movieron a su rostro, lo golpearon con puños y con pequeños garrotes,
rompiendo su nariz y su mandíbula, sacando dientes, cerrando sus ojos con hinchazón, asegurándose de que cuando el cuerpo fuera encontrado, fuera obvio que Paco había sufrido extensamente antes de morir. Entre los golpes, le hicieron preguntas. ¿Sabes por qué te está pasando esto, Paco? ¿Sabes qué error cometiste? Pensaste que podías conspirar contra Griselda porque es mujer. Pensaste que ser hombre te hacía superior. Estabas equivocado. Y ahora pagas por tu arrogancia. Paco intentó negociar. Ofreció renunciar inmediatamente. Ofreció darles información sobre otros conspiradores. Ofreció dinero y cooperación, y cualquier otra cosa que pudiera pensar que los haría detenerse. Pero los hombres que lo torturaban no estaban interesados en negociar. Esto no era sobre obtener información o sobre hacer tratos. Esto era sobre matar a Paco de una manera que aterrorizaría a las otras 5 personas en la lista de Griselda, que enviaría un mensaje a toda la organización sobre el costo de la traición. A las 8:07 de la noche del martes, el gerente del club nocturno encontró el Cadillac. Abrió el maletero para ver por qué estaba goteando líquido, descubrió el cadáver de Paco y comenzó inmediatamente a gritar pidiendo ayuda. La policía llegó, sacó el cuerpo de Paco del maletero, vio la extensión de las heridas, leyó la nota e inmediatamente entendió que estaban viendo el comienzo de una purga interna en lugar de un asesinato aislado. El mensaje de la nota era claro. Más personas iban a morir esa noche, todas por traición contra Griselda Blanco. A las 9:43 de la noche del martes, el cuerpo de Hernán Jiménez fue encontrado en un callejón detrás de un restaurante en Little Havana, baleado una vez en la parte posterior de la cabeza estilo ejecución. La nota clavada en su cuerpo: 2 muertos, 4 más esta noche, la traición no se perdona. A las 11:18 de la noche, Julio Mendoza fue encontrado en su apartamento, apuñalado 17 veces con un picahielo, asesinado en el mismo estilo metódico de tortura que había caracterizado la muerte de Paco. La nota: 3 muertos, 3 más antes del amanecer. Griselda Blanco siempre sabe. A las 12:52 de la madrugada del miércoles, técnicamente ya miércoles por la mañana, Roberto el Gordo Martínez fue encontrado en su carro, estrangulado con alambre de piano, sus ojos abiertos en terror permanente. La nota: 4 muertos. 2 quedan. Nunca traicionen a una mujer más peligrosa que cualquier hombre. A las 2:37 de la madrugada, Carlos Vega fue encontrado flotando en un canal, su cuerpo mostrando signos de tortura extensa antes de ser ahogado. La nota: dentro de una bolsa plástica sellada para protegerla del agua. 5 muertos. 1 más. Casi terminamos. La ejecución final llegó a las 4:15 de la madrugada del miércoles. Diego, el Flaco Ramírez, el último conspirador en la lista de Griselda, había pasado toda la noche escondido en un motel barato en las afueras de Miami, protegido por 2 guardaespaldas armados, aterrorizado después de escuchar sobre las otras 5 muertes. Pero a las 4 de la madrugada, una mujer tocó la puerta del motel, afirmando ser una prostituta que el gerente había enviado como cortesía. Cuando uno de los guardaespaldas abrió la puerta, ella arrojó ácido en su cara. El hombre comenzó a gritar. El segundo guardaespaldas corrió hacia la puerta y fue inmediatamente baleado por 2 sicarios esperando en el estacionamiento. Diego intentó escapar por la ventana del baño, pero fue capturado antes de poder salir completamente, arrastrado de vuelta a la habitación y ejecutado con un solo disparo en la frente. Cuando la policía llegó al motel y recuperó el cuerpo de Diego, encontraron una nota clavada en su pecho. 6 muertos en 8 horas, todos los traidores eliminados. Griselda Blanco no perdona, Griselda Blanco no olvida. Nunca conspiren contra la reina de Miami. A las 10 de la mañana del miércoles, 24 de julio de 1974, Griselda Blanco entró a la reunión de su organización en un almacén en Wynwood. Más de 60 personas estaban presentes, todos sus operadores, distribuidores, sicarios, contadores, todos los que trabajaban para ella. El silencio en el almacén era absoluto. Todos habían escuchado sobre las 6 muertes. Todos sabían que Paco y los otros habían conspirado contra Griselda. Todos estaban aterrorizados, preguntándose si ellos también estaban en alguna lista, si habían hecho algo que Griselda pudiera interpretar como deslealtad. Griselda caminó al frente del almacén, Michael a su lado, y habló. Su voz era tranquila pero llevaba perfectamente en el espacio silencioso. Anoche, 6 hombres murieron. Murieron porque cometieron el peor crimen posible en esta organización.
Me traicionaron. Planearon matarme. Planearon tomar control de todo lo que he construido. Pensaron que porque soy mujer, podían conspirar contra mí sin consecuencias. Estaban equivocados. Mi hijo, este niño de 11 años, me advirtió sobre su conspiración. Y en menos de 8 horas, todos los traidores estaban muertos. Déjenme ser absolutamente clara sobre cómo funciona esta organización. Yo soy la líder, no porque sea hombre o mujer, porque soy más inteligente, más despiadada y más efectiva que cualquiera de ustedes. Si tienen un problema conmigo, si piensan que pueden hacerlo mejor, pueden irse ahora mismo. Nadie los detendrá. Pero si eligen quedarse, si eligen trabajar para mí, entonces su lealtad debe ser absoluta. No toleraré traición. No toleraré conspiración. No toleraré ni siquiera la consideración de trabajar contra mí. Las consecuencias son lo que vieron anoche, muerte rápida y brutal. Griselda hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran. Algunos de ustedes pueden estar preguntándose cómo supe sobre la conspiración. Pueden estar preguntándose si tengo informantes entre ustedes. La respuesta es simple. Tengo ojos y oídos en todas partes. Tengo lealtad de las personas que ustedes nunca esperarían. Y tengo la voluntad de hacer lo que sea necesario para proteger lo que he construido. Recuerden esto. Recuerden los 6 cadáveres de anoche. Y nunca, nunca me traicionen. La reunión terminó. Las 60 personas salieron del almacén en silencio, cada una procesando lo que habían escuchado, cada una entendiendo que trabajar para Griselda Blanco significaba lealtad absoluta o muerte garantizada. La historia se extendió por todo el submundo criminal de Miami, recontada en cada club nocturno y casa de seguridad y reunión de narcotraficantes. Griselda Blanco había descubierto una conspiración contra ella, y en menos de 8 horas, 6 hombres estaban muertos, ejecutados con tal precisión y brutalidad, que nadie volvió a cuestionar su liderazgo durante los siguientes 10 años. La lección duró no solo años, sino décadas. Los narcotraficantes que trabajaron con Griselda después de 1974 fueron cuidadosos con la lealtad, cuidadosos con las conspiraciones, cuidadosos con asumir que ser mujer la hacía vulnerable, porque todos recordaban lo que sucedió cuando 6 hombres olvidaron que Griselda Blanco era la persona más peligrosa en Miami, cuando asumieron que el género importaba más que la capacidad de matar sin vacilación. Michael Corleone Blanco, el niño de 11 años que había salvado la vida de su madre con su advertencia, creció para convertirse en uno de los operadores más efectivos de la organización de Griselda. Cuando los reporteros años después le preguntaron sobre esa noche de julio de 1974, la respuesta de Michael fue simple. Mi madre me enseñó que la lealtad familiar es lo más importante. Cuando escuché a esos hombres planeando matarla, no dudé ni un segundo. Corrí a advertirle. Y ella hizo lo que tenía que hacer. 6 hombres murieron esa noche, pero cientos de otros vivieron porque aprendieron la lección. Nunca traiciones a Griselda Blanco. Nunca asumas que ser mujer la hace débil. Y nunca olvides que en este negocio, la persona más despiadada siempre gana. Y nadie, absolutamente nadie, era más despiadada que mi madre. Griselda Blanco continuó controlando el tráfico de cocaína en Miami durante los siguientes 15 años. Construyó un imperio que generaba $2.000 millones anuales y se convirtió en una leyenda, no solo porque había eliminado una conspiración en una sola noche, sino porque había establecido un principio que gobernaría las interacciones criminales durante décadas. El género no importa en el narcotráfico. Solo importa quién está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantener el poder. Y Griselda Blanco siempre, siempre estuvo dispuesta a hacer lo necesario. 6 cuerpos en 8 horas. Un mensaje escrito en sangre que el submundo de Miami nunca olvidó. La reina de Miami había hablado, y todos escucharon.